¿Sabías que la Biblia tardó más de 1500 años en escribirse y tuvo más de 40 autores diferentes? Descubre la verdadera historia detrás del libro más influyente de la historia. Acompáñame a descubrir uno de los misterios más fascinantes de la literatura religiosa. La historia del Pentateuco. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, tradicionalmente se atribuyen a Moisés. Sin embargo, la realidad es más compleja. ¿Cómo podría Moisés haber escrito sobre su propia muerte en Deuteronomio? Esta paradoja fue el primer indicio que llevó a los estudiosos a investigar más profundamente. La teoría documentaria. En el siglo XIX, los investigadores bíblicos descubrieron algo fascinante: diferentes estilos de escritura y nombres distintos para referirse a Dios dentro del mismo texto. Así nació la teoría documentaria YED, que identifica 4 fuentes principales. 1. Fuente J, Yavista, escrita alrededor del 950 a.C. Usa el nombre Yahvé para Dios, presenta a Dios de forma antropomórfica, se origina en el Reino del Sur, Judá. 2. Fuente Eloísta del 850 a.C. Utiliza Elohim como nombre divino, presenta a Dios más distante, comunicándose a través de sueños, proviene del Reino del Norte, Israel. 3. Fuente Deuteronomista del 621 a.C. Enfoca en leyes y reformas religiosas, estilo más sermónico, coincide con las reformas del rey Josías. 4. Fuente sacerdotal del 550 a.C. Énfasis en rituales y genealogías, lenguaje técnico y repetitivo, escrita durante el exilio babilónico. Los profetas y sus escritos. Los libros proféticos presentan otro fenómeno interesante. Tenemos 2 categorías. Profetas escritores. Isaías, Jeremías y Ezequiel escribieron personalmente. Sus textos muestran estilos únicos y consistentes. Incluyen detalles autobiográficos. Profetas con escribas. Jeremías dictó a Baruch, su escriba personal. Algunos profetas menores posiblemente usaron escribas. Los escribas no solo transcribían, sino que organizaban y editaban. El libro de los Salmos. Contrario a la creencia popular, David no escribió todos los salmos. El libro es una compilación de varios autores. David, autor de aproximadamente 73 salmos. Asaf, 12 salmos. Hijos de Coré, 11 salmos. Salomón, 2 salmos. Moisés, 1 salmo. Salmo 90. Anónimos, aproximadamente 50 salmos. La composición de los salmos abarca unos 700 años, desde Moisés hasta el periodo postexílico. Hubo un tiempo, entre las últimas palabras del Antiguo Testamento y las primeras del Nuevo, donde el silencio de Dios pareció reinar. Pero ese silencio estaba lleno de susurros. El gran silencio. Imagina un periodo de 400 años, conocido como el período intertestamentario. Un tiempo donde el pueblo esperaba señales, donde los escribas trabajaban incansablemente, y donde nacieron historias que algunos considerarían sagradas y otros, apócrifas. Los libros perdidos. Como estrellas que brillan en la penumbra, surgieron textos misteriosos, los libros apócrifos. El libro de Enoc, que hablaba de ángeles caídos, los macabeos, que narraban historias de valentía y resistencia, la sabiduría de Salomón, susurrando secretos antiguos. Algunos de estos libros encontrarían hogar en algunas tradiciones, mientras otros vagarían como nómadas espirituales. El despertar de los evangelios. Entonces llegó el momento en que 4 voces decidieron contar la historia más importante jamás narrada. No firmaron sus obras, ¿por qué lo harían? No eran sus palabras, sino las de aquel que caminó entre nosotros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nombres asignados por la tradición, no por sus propias plumas. Las cartas del viajero. Pablo, el incansable viajero, sembró cartas como semillas por todo el Imperio Romano. 7 de ellas llevan indiscutiblemente su firma: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, 1 Tesalonicenses y Filemón. Otras cartas, como Susurros del Viento, llevaron su nombre pero quizás no su mano, un misterio que aún hoy intriga a los estudiosos. Y al final,
en una isla llamada Patmos, un hombre llamado Juan, ¿el mismo del Evangelio? Otro misterio más. Tuvo una visión. En medio de la persecución del emperador Domiciano, cerca del año 95 después de Cristo, escribió el Apocalipsis, no un final, sino una promesa de nuevo comienzo. Durante 3 siglos, la Iglesia primitiva debatió qué textos eran verdaderamente inspirados. Como un gran consejo de sabios, examinaron cada palabra, cada historia, cada profecía. Al final, en el Concilio de Cartago, 397 después de Cristo, se estableció el canon que conocemos hoy. En las profundidades del desierto de Judea, donde el viento susurra historias antiguas entre las rocas. Era 1947, y un joven pastor beduino, sin saberlo, estaba a punto de cambiar nuestra comprensión de la historia sagrada para siempre. Una piedra, una cueva. Así encontró los rollos del Mar Muerto. Vasijas antiguas que guardaban secretos milenarios, textos que habían dormido durante 2000 años, esperando ser descubiertos. Pero esta no es solo la historia de un descubrimiento. Es la historia de miles de manos que, a través de los siglos, protegieron y transmitieron palabras consideradas sagradas. Imagina escribas en cuevas oscuras, copiando textos a la luz de las velas. Imagina monjes dedicando sus vidas enteras a preservar cada palabra, cada letra. En las orillas del Mar Muerto, encontraron 972 textos en 11 cuevas. Entre ellos, un rollo completo de Isaías, tan antiguo que hacía parecer jóvenes a otros textos que creíamos antiguos. Era como encontrar una ventana al pasado, una que nos permitía ver la Biblia tal como era hace más de 2000 años. Pero hay más secretos por contar. En Manchester, Inglaterra, descansa un pequeño fragmento de papiro, tan antiguo que casi se desmorona al tocarlo. Es el papiro P52, el texto más antiguo del Nuevo Testamento que conocemos, escrito apenas unas décadas después de la muerte de los apóstoles. No todos los textos sobrevivieron al juicio del tiempo y la Iglesia. Algunos, como el Evangelio de Tomás o el libro de Enoc, fueron excluidos. ¿Por qué? Los antiguos guardianes de estos textos establecieron reglas estrictas: solo aquellos escritos por apóstoles o sus discípulos directos, solo aquellos que contaban la verdadera historia de Jesús, solo aquellos que las primeras comunidades cristianas reconocían como auténticos. En el año 325, en una ciudad llamada Nicea, se reunieron los líderes de la Iglesia. Constantino, el emperador romano que había abrazado el cristianismo, los convocó. Allí, entre debates y oraciones, comenzaron a definir qué textos serían considerados sagrados y cuáles no. Pero el verdadero milagro no fue solo la preservación de los textos, sino su supervivencia a través de las traducciones. De hebreo a griego, de griego a latín, y de latín a todas las lenguas del mundo. Cada traducción era un nuevo desafío, cada palabra pesaba como el oro. Y así, el Códice Vaticano, creado alrededor del año 325, se convirtió en la primera Biblia completa que conocemos. Sus páginas de pergamino, escritas en 3 columnas con letra uncial, son testigos silenciosos de esta increíble historia de preservación. Hoy, cuando abrimos una Biblia, no solo leemos un libro. Sostenemos en nuestras manos el resultado de un esfuerzo milenario, una cadena ininterrumpida de guardianes que protegieron estas palabras a través de los siglos. Cada página es un testimonio de fe, dedicación y preservación. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través del tiempo. ¿Quién escribió realmente la Biblia? La respuesta es tan fascinante como compleja. Fue escrita por más de 40 autores a lo largo de 1500 años. Desde Moisés hasta Juan en Patmos, desde escribas en el desierto hasta reyes en sus palacios, desde pescadores hasta eruditos. Cada uno aportó su voz única a esta sinfonía sagrada. No fue un solo autor, sino una comunidad de voces inspiradas que, a través de los siglos, tejieron el tapiz más influyente de la historia humana. La Biblia no es solo un libro, es el testimonio de la búsqueda humana por conectar con lo divino, preservado milagrosamente a través de los siglos. Si este viaje te ha fascinado tanto como a mí, te invito a que te suscribas al canal. ¿Qué otros misterios de la Biblia te gustaría explorar? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, a veces las preguntas más simples nos llevan a los descubrimientos más profundos. Nos vemos en el próximo episodio.
donde seguiremos desvelando los secretos que el tiempo ha guardado para nosotros.